tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Enfoque y hoy con una invitada que la verdad que hace mucho tiempo que no veía y es un gusto tenerla, Fabiana Ríos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias, Aníbal. Bienvenida, ¿eh? Un gusto verla luego de tanto tiempo. Bueno, quien no conoce a Fabiana Ríos, y para aquellos que no la conozcan, exgobernadora de Tierra del Fuego y actual candidata a senadora por la lista 187 del Partido Social Patagónico, PSP. Así es. Más una que otra. Bueno, para algunos que no la conocen, en algún momento, cuando asumió Fabiana Ríos, algunos dijeron, y esta mujer dura 6 meses en el cargo. Como mucho. Como 3 mucho. meses. Apostaban. ¿Y duró? 8 años. 8 años. En una reelección, que nunca son fáciles las reelecciones. Nunca. Imagínate que en los años de provincia que tenemos, solo 2 gobernadores logramos reelecciones. Lavillo, a principios de la vida institucional de la provincia, y yo. Nadie más. ¿Y la primera mujer gobernadora? De la historia institucional argentina. De la historia institucional argentina. Llegada por voto popular, sí. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. Yo recuerdo en algún momento cuando en el entonces Canal 11 hacíamos los debates de candidatos a gobernador, que le pregunté a Cócaro en ese momento qué era lo que opinaba de Fabiana Ríos, y que fundamentalmente podía no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero hay algo que le veneraba, que había habido paz social durante su mandato. Lo que pasa es que la verdad es que quienes no estuvieron acá en esos años o eran chicos en esos años, en los años previos a la asunción de este gobierno del 2007, probablemente no recuerden los niveles de conflicto social que teníamos, desde incendios de diarios, amenazas a periodistas, levantamientos policiales, carpas de las esposas de los policías pidiendo aumentos salariales, además de los niveles de desórdenes en términos administrativos financieros. Inclusive el atentado hacia su persona también. Atentados, sí. Eso en los 90 y en el 2000 y pico. Entraron 2 veces en mi casa sí. Hubieron situaciones donde opinar de diversa manera generaba inseguridad. Y eso de verdad no pasó. Hace días atrás yo titulé en una nota algo que usted dijo, Fabiana, es: cometimos errores pero no delitos. Sí. Cuénteme. Y así le cuento. La verdad es que todas estas cosas que fueron primeras veces, porque cuando en el 2007 ganamos el gobierno, había una coyuntura enormemente compleja, por eso ni en los diarios nacionales ni en los diarios provinciales auguraban un triunfo en ese momento. Cuando se produce el triunfo de la segunda vuelta en el 2007, contra 2 figuras que no eran figuras menores. Recordemos que quien era candidato a gobernador del kirchnerismo era Hugo Cócaro. Y su candidata a vicegobernadora era Rosana Bertone. Exactamente. Que había sido 2 veces diputada nacional entonces. 2001, 2005, 2009 y a mitad de mandato era candidata a vicegobernadora de Cócaro, que era quien estaba en ejercicio de la gobernación porque Jorge Colazo, actual legislador electo, había sido destituido por juicio político a los 2 años de su mandato. Mientras esto sucedía, el otro candidato era Jorge Garramuño, por 12 años, intendente de la ciudad de Ushuaia, que llevaba de compañero de fórmula a Pablo Blanco, actual candidato a senador, actual legislador, y era el secretario de gobierno de Jorge Martín, también por 12 años intendente de Río Grande. Y yo era apenas una diputada nacional de un bloque minoritario en la Cámara de Diputados de la Nación. Con lo cual yo no estaba en los radares de nadie en el 2007, cuando llegamos a la segunda vuelta y cuando ganamos. Eso me parece que lo que hizo fue que todo el mundo pensara y supusiera que había sido una cuestión azarosa el llegar al gobierno. Cuestión que ya no pudieron decir en el 2011, cuando remontamos 9 puntos en la segunda vuelta después de haber perdido en primera vuelta con Rosana Bertone y Martín Pérez, actual intendente electo de Río Grande, remontamos 9 puntos en 4 días
y ganamos en la segunda vuelta la reelección de ese 2011. Haciendo una retrospectiva, Sí. Fabiana, a aquella época, porque en todo caso son fotos, y analizar fuera de época algo a veces uno falla en el análisis, pero ¿por qué cree que en esta segunda elección remontó tantos puntos en tan pocos días y terminó siendo reelecta? ¿Cómo lo analiza? Yo no sé cómo lo analizo porque no lo Desde saben lo íntimo. no lo saben las facultades de ciencia política. El caso Tierra del Fuego se analiza en universidades de América Latina porque no hay registro de una remontada de 13 puntos, que fueron los que finalmente fueron, en tan pocos días. La misma cantidad de puntos, perdón, por la cual en una primera vuelta Yo acaba he de perdido ganar. por 9. 13 puntos, la misma cantidad de puntos, 13,1, los que acaba de ganar en primera vuelta Gustavo Melella. Bueno, este triunfo en primera vuelta de Gustavo Melella tiene un solo registro histórico, que es el de Estavillo, en la elección del 95. No hay nadie más, salvo Gustavo Melella y José Arturo Estavillo, obtuvieron un triunfo en primera vuelta. Esto habla a las claras de un electorado muy difícil en Tierra del Fuego, que es muy difícil de poder cuantificar y de calificar. Sí, es muy difícil. Porque yo siempre cuando vienen las consultoras de Buenos Aires a hacer encuestas, a hacer bocas de urnas, a explicar, porque la política, digamos, hay una parte de la política, sobre todo en relación a las campañas electorales, que se parece como mucho a estudios de mercado, ¿no? Y por ahí una que es una militante política de más de 30 años de militancia, yo me doy cuenta cuando están guionados los candidatos. Yo me doy cuenta. Y probablemente a otros también se den cuenta. Pero como guionan, tampoco lo pueden decir. Pero te das cuenta que dicen lo que el Focus Group dijo que tenían que decir. La verdad es que de la manera en que se manejaron en la elección del 2017 y en la elección esta, donde sin ser yo candidata, era como el mantra de el eje del mal, Melella es Ríos, Martín Pérez es Ríos. Yo no soy candidata, soy una dirigente política, tengo una posición política, acompaño a un candidato, debatan, discutan, expliquen. Ahora, ¿no le parece que hubo falta de debate también? Absolutamente, por eso ahí iba. Mucho eslogan, poco debate. O nulo debate. Mucho producto así, con mercado, vendamos el producto, instalemos el producto, pero no digamos qué, para qué sirve ese producto, cómo lo hace. Cuando vos hablabas de los tiempos del debate, yo los rescato enormemente porque eran debates en el canal público, debates con reglas, con un timbre, con una cantidad de preguntas, con temas, con bloques de temas, con bloques de candidatos y candidatas, con un orden de sorteo, donde quedaba claro que todos y todas teníamos posibilidad en el canal público de explicar, porque de eso se trata la política, de poner la palabra, la convicción. La verdad es que esta elección, ni los candidatos a intendentes y a intendentas, ni los candidatos a gobernador y gobernadora, pudieron, porque así lo decidieron los que manejaban el poder, pudieron tener un debate donde se plantearan las ideas, se chicaneaban por Twitter, en el mejor de los casos. Ahora, alguien dijo alguna vez, al electorado no le tires barro, dale esperanzas. Claro. Y me parece que lo que faltó en esta última elección, hubo mucho barro y poca esperanza. Sí, hubo mucho barro, poca palabra, poca esperanza, poca explicación de los por qué, de los por qué se intentaban nuevos caminos o de los por qué se intentaban sostener los caminos que se estaban recorriendo en términos políticos, una explicación de las actitudes, de las acciones. No hubo palabra, hubo eslogan. Más allá de que en términos generales la política se mide por lo hecho, se mide por las obras. Cuando hablo de obras, hablo lo que se ve. Y de alguna manera, se vio en la ciudad de Ushuaia puntualmente con el triunfo de Boto también.
Sí. Más allá de que con lo cual uno puede estar de acuerdo o no, o lo analice de una manera o lo analice de otra. Igual, sí, el caso de Boto me parece que tuvo en los últimos 2 años una eficacia en términos de comunicación de sus obras que fue percibida por la comunidad como positivo, y una imposibilidad concreta de parte de los otros candidatos y candidatas de poder explicitar masivamente las miradas diferentes en relación a la gestión de Boto. Hubo un acompañamiento histórico a la gestión, ¿no?, que lo pone en un lugar de legitimidad indubitable. Yo sé que no le gusta hablar como a mí no me gusta hablar de colegas o opinar sobre colegas, no le gusta hablar u opinar sobre otros gobiernos, pero ¿qué vio en el gobierno de Bertone? ¿En qué se equivocó? Mira, no es que no me guste hablar de otros gobiernos, no me gusta darle un viso de neutralidad a una opinión que no la tiene. Fundamentalmente porque, puesto en términos futbolísticos, y que son términos de masividad, es muy difícil a un hincha de Rosario Central hacerlo hablar bien de un hincha de Newell's Old Boys, o de Boca o de River. ¿Sí? La idea sería no meterle la pelota al córner. En política, claro, en política digo, ¿yo qué veo de Rosana Bertone? Como ex gobernadora, sí, claro que tengo cosas que decir en cuanto orientó a un gobierno donde puso recursos. Yo creo que se pueden gobernar como de diferentes maneras. Una de las maneras es decir lo que pasa, hacer y fijar las prioridades que uno debe fijar y hacerse responsable de esas prioridades que fija. A mí me parece que el gobierno de Rosana Bertone hizo un gran eje en una comunicación de eslogan, comunicaciones que no siempre eran verdad, generó, y en esto se pareció muchísimo al macrismo, un eslogan sobre la pesada herencia. O sea, todo de lo que no se podía hacer cargo, hacía cargo al gobierno anterior, sin más. No decía más, porque el estado de destrucción en que yo encontré la provincia, y lo repetía, pero vos decías, pero a ver, abusándose del desconocimiento de la comunidad de algunas cosas que una, por haber estado en el gobierno, no desconoce. Por ejemplo, no es posible pedir un endeudamiento externo si no están las cuentas en orden. ¿Qué significa tener las cuentas en orden? Cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa cumplir con la ley de responsabilidad fiscal? Tener las cuentas de inversión aprobadas. Esto significa un orden financiero que cuando yo asumí en el 2007 no lo tuve, porque no tenía aprobadas las cuentas ni de 2004, ni de 2005, ni de 2006, ni de 2007. Todas esas tuvimos que acomodar nosotros. No solo acomodamos esas, sino que pusimos en orden todas las nuestras. No teníamos endeudamiento, no se debía dinero, no tuvieron que pagar adelantos de coparticipación, no. ¿Y saben por qué lo pueden decir? Porque la gente no lo sabe. La gente no sabe que en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner los adelantos de coparticipación se pagaban dentro del mismo mes. Los pagos de adelantos de coparticipación a meses posteriores se empezaron a hacer con cobro de intereses durante la gestión de Macri. Esto la gente no lo sabe. Yo recuerdo que en algún momento cuando usted dejó el poder y bueno, asumió la actual gobernadora Bertone, creo que palabras más, palabras menos, abrimos los cajones y no había ni monedas. Ajá. O algo por el estilo. Dijo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero algo similar. Claro. ¿Esto fue así? No. Tenía 500 millones de adelanto de coparticipación que había pagado el 10 de diciembre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que fue lo que le permitió pagar sueldos y aguinaldos sin ninguna dificultad a días de haber asumido. Porque durante toda la transición, si recordás, la comunicación, yo tengo guardadas las carpetas de la transición. Esas carpetas estuvieron siempre a disposición de quien quisiera verlas. Las mismas carpetas que guardé yo son las que tenía el equipo de Rosana Bertone. Las mismas carpetas, donde decía obra de Canal 3 entregada al 70% con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Plan maestro de cloaca y agua
financiado completo, todo el proyecto para Ushuaia, para Tolwyn, para Río Grande, con los diseños de obra. Escuela de Andorra, entregada, la que entregaron ahora, 3 años y medio después, al 80%. La entregué en diciembre del 2015, 80% de la obra. Centro de salud del barrio Río Pipo, comisaría del barrio de Andorra, proyecto con financiamiento, sin financiamiento, tantas viviendas, todo estaba explicitado. Digo, parafraseando, ¿no pudo, no quiso o no supo? Creo que fijó prioridades que tenían que ver con trasladar el problema a la comunidad y creo que no dimensionó lo que se venía en términos de políticas públicas nacionales. Solo así se puede explicar. Digo, yo creo que nadie gobierna en contra de sí misma. Yo traté de no gobernar. Digo, cuando uno, y en esto sí yo tengo una mirada respetuosa de un gobierno que ha fijado políticas diferentes a las que hubiese fijado yo. Porque yo también perdí elecciones, muchas elecciones. No perdí una reelección, pero sí perdí otras elecciones. Cuando una toma una determinación es porque cree que es lo mejor que puede hacer. Y en esa lectura, que luego en virtud de los resultados puede parecer errónea, uno meritúa ciertas cosas. Yo recuerdo cuando en marzo de 2016 algunos dirigentes y espacios políticos advertimos en relación a Malvinas, advertimos en relación a lo que se venía con los impuestos internos, advertimos en relación, y sindicatos inclusive, advertimos en relación a la apertura de las importaciones, a cómo esto no le impactaba a las empresas, pero sí le impactaba a los trabajadores. Si vos haces una recorrida por los medios de ese momento, el ministro de Industria, la misma gobernadora, minimizaba todas las señales de alerta. Luego de la última elección que perdió, asumió Bertonet, hablábamos antes de un electorado que cuantitativa y cualitativamente es muy difícil de fijar, de estudiar. ¿Por qué cree que perdió como perdió, Fabiana? Primero porque creo que había... ¿8 años fueron desgaste? Los míos, sí, sin dudas. Es una ingrata tarea del Ejecutivo, sí, sin duda. Un enorme desgaste. ¿Y el número? ¿Por qué cree que perdió? No te entiendo. Digo, el número de votos que sacó en la última elección, ¿por qué cree que perdió contra Bertonet? Sí. No, es que yo nunca perdí contra Bertonet. Quien pierde la elección del 2015 es Roberto Crocianelli. Yo no podía ser gobernadora nuevamente. Yo pierdo la elección en la municipalidad de Ushuaia. Yo fui candidata a intendenta de Ushuaia. Y yo creo que perdí por muchas cosas. Primero, yo hacía 8 años que vivía en Ushuaia y los candidatos y candidatas que había en esa elección eran candidatos con una historia de pertenencia a la ciudad muy diferente. Yo venía con 8 años de desgaste. Hubiese sido más fácil para mí, sin dudas, poder haber elegido otra posición como legisladora provincial. O una candidatura nacional. Pero elegí ser candidata a intendenta. Me pareció que era lo que correspondía en ese momento, aún con ese riesgo de perder. Algo que muy poca gente conoce es que cada funcionario que deja sus funciones luego de una elección es objeto de un juicio de residencia. Sí. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿El juicio de residencia suyo ya está finiquitado? Sí, lo terminaron. Lo terminaron. Sí, presentaron juicio de residencia del gobierno de la provincia en función de las horas gremiales y el sindicato docente en función de la deuda de IPAUS. Fueron los dos juicios que se presentaron y en ambos no hubo ninguna acusación ni imputación. Nos vamos al ámbito nacional. ¿Cómo analiza el país hoy, Fabiana? Yo lo analizo con una enorme preocupación, con un enorme desazón. Me parece que a lo largo, los datos muestran, a lo largo de estos 4 años, una sistemática caída de todos y cada uno de los indicadores de calidad de vida. Desde la cuestión salarial, desde la cuestión de los salarios que se destinan a pago de servicios y de tarifas, a la cuestión de la implicancia que tiene este gasto salarial
para recuperar la salud en la tecnología más utilizada, que son los medicamentos. La pérdida de fuentes de empleo, la posibilidad de jubilación, la posibilidad de conseguir trabajo, el sostenimiento de los chicos en las escuelas, los niveles de embarazo adolescente, o cada uno de los indicadores que una mira, todos los indicadores han caído con un Producto Bruto Interno negativo durante los últimos 4 años. Es un país que no solo no crece, sino que decrece. Su actividad económica no significa ninguna otra cosa que una enorme preocupación de lo que son los resultados en términos sociales de estos 4 años de política macrista, que tuvieron su emulación en las políticas provinciales. Si lo tuviese hoy a la expresidenta Cristina Fernández delante, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que a la fórmula que ella integra hoy son los grandes responsables. Se tienen que hacer responsables de una gran esperanza del pueblo argentino. Me parece que el resultado de estos 4 años de macrismo ha puesto en cabeza de la fórmula Fernández una gran parte de la esperanza del pueblo argentino. Eso le diría. Lo tiene Macri delante, ¿qué le diría? Le diría que nunca esperé nada distinto de lo que hizo. La tiene Elisa Carrió adelante. Ajá. ¿Qué le diría? Nada, buenas noches. Yo todo lo que le tenía que decir a Carrió ya se lo dije. ¿Y a Bertone? Y a Bertone tampoco le diría absolutamente nada, porque lo que tenía que decir se lo dije, y cuando pedí hablar con ella, luego de que asumiera, no me atendió el teléfono, así que no creo que hoy... ¿Nunca más pudo hablar con Bertone? No, nunca más. ¿Intentó y no pudo? Le mandé un mensaje y no me contestó. De hecho, nunca consideró, ni siquiera protocolarmente, que fuese necesario invitarme a algún evento. Digo, el lunes pasado se habilitó en Tolwyn la estación terrena. Ese terreno, esa porción de tierra, la firmé yo días antes de irme con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la verdad es que cuando el lunes me llamaron del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao para invitarme al acto en Tolwyn, si bien por cuestiones laborales yo no podía asistir, lo agradecí, pero también los puse en antecedentes de que no iba a ir porque en 3 años y medio nunca el gobierno me había invitado a ningún acto, ni siquiera de obras que había dejado yo terminadas, así que no me parecía que se fuese a generar una situación agradable. Así que si hay algo que he hecho es tratado de no molestar ni desagradar a quienes tenían ahora la responsabilidad de gobernar. He sido muy respetuoso en eso. Siempre, si recuerda, en más de una oportunidad hemos hablado en más de un reportaje de esta Argentina bipartidista a lo largo de tanto tiempo y de tantos años. Y hoy parece que esta Argentina bipartidista está entre la decepción de aquellos que votaron a un Macri que no terminó de cumplir sus expectativas y el miedo de aquellos que vuelva el gobierno anterior. ¿Cómo lo ve? ¿Coincide en este análisis? Mira, a mí me parece que reducir el análisis a eso es simplificar algo que es complejo. Primero porque cada uno de nosotros y nosotras somos también nuestra historia. Entonces, si alguien me dice que esperaba algo de Macri, le dije, muy bien, le diría, muy bien, explícame qué esperabas distinto de lo que hizo. Porque por historia, por política, por pertenencia y por trayectoria, ¿qué cosa diferente esperabas de Macri? Respecto de Cristina Fernández de Kirchner, creo que ella y todos y todas quienes hemos cumplido función pública debemos estar sometidos al escrutinio de nuestras acciones en función pública y además al escrutinio hasta de nuestra privacidad, por lo que significa la enorme responsabilidad de administrar fondos públicos. Pero ese escrutinio lo que no puede ser es una operación política de imputar una conducta inmoral solo a un partido político o solo a una pertenencia política. Ese escrutinio tiene que tener un principio y un final, porque la dignidad de las personas es lo que nos acompaña a lo largo de la vida. Yo creo que los hechos de corrupción deben ser investigados a fondo, pero no hay corrupción, hay corrupción.
sea M, K, C, R, J, B, lo que sea. Pero en esto tenemos que ser muy serios, porque lo que me parece que ha habido es una manera de comunicar casi con una fixture de denuncias en relación a fechas electorales. El otro día, no sé en qué programa veía, cómo aparecían denuncias. Acá lo hemos visto en el ámbito provincial. O sea, se va calentando la campaña, te tira una denuncia. Pero la verdad es que me parece que la honra de las personas y la responsabilidad pública en el manejo de la cosa pública merece un trato por parte de las instituciones mucho más serio, porque si no, lo que queda es una enorme deserción de la ciudadanía. A veces cuando nos miran desde el exterior, tres poderes básicos del Estado, ¿sí? Sí. Un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y algunos dicen, en Argentina hay un ejecutivo que pretende legislar, un legislativo que pretende gobernar y un judicial que pretende hacer política. Sí. ¿Coincide? Mira, si tenemos fallos que dicen que un decreto de necesidad y urgencia no es una facultad extraordinaria, no le da extraordinarios poderes legales de legislar al presidente, sino al contrario, es un poder restringido, y por decreto de necesidad y urgencia generan la Secretaría de la Mujer como decreto de necesidad y urgencia y producen cambios en legislación que no está contemplado, está claro que el Ejecutivo quiere legislar y está claro también que el Poder Judicial muchas veces se ha prestado a partir de algunos jueces. Digo que acá ha habido un foro, la posibilidad de elegir jueces vulnerando principios constitucionales. Está claro que esto es así y esto forma parte de la enorme debilidad institucional que tiene que empezar a transformarse, que tiene que empezar a fortalecer cada una de las instituciones en el propio rol. Sí, coincido en que han sucedido cosas que hacen que esas afirmaciones sean ciertas. Candidata senadora por la lista 187 PSP. ¿Cuáles van a ser sus ejes de trabajo en el Senado si llega? En principio nuestros ejes de trabajo son ejes compartidos con las compañeras, con Malena, que es la compañera que encabeza la lista a diputados, Malena Teskiewicz, y con la compañera que va a asumir en diciembre como diputada nacional, que es Carolina Jutrovic. Nosotros en el 2017 en lugar de Martín Pérez formamos un acuerdo, integramos un acuerdo con Forja, con el Partido de la Victoria, con el Partido Humanista y con Nuevo Encuentro, el partido de Osvaldo López, y en esa lista a diputados nacionales, que fue la lista que ganó, donde estaban Martín Pérez y Carolina Jutrovic, al ser elegido Martín como intendente, Carolina va a asumir como diputada, así que es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente en cuanto a los ejes. Independientemente de los temas que son como temas que me parece que ninguna fuerza política puede obviar y que tienen que ver, en primer lugar, con un análisis del retroceso que la cuestión Malvinas tuvo en el tratamiento de la Cancillería Argentina, por un lado, y en otro orden de cosas, el vencimiento de la prórroga del decreto del 2023 del subrégimen industrial. Nosotros hemos planteado, si bien estos dos temas, como te decía, hemos planteado como otros ejes de trabajo centrando la cuestión en derechos. Entonces estamos trabajando un eje de derechos de usuarios y consumidores, un eje de derechos a la salud, otro de derechos soberanos y otro de derechos laborales. Son como los 4 ejes a partir de los cuales estamos trabajando y en cada uno de ellos proyectos sobre los cuales tenemos propuestas, posiciones e ideas para trabajar. En relación a los derechos soberanos está claro que la cuestión Malvinas tiene un lugar relevante, pero también lo tiene la no aplicación de presupuesto público nacional asignado por ley al estudio de factibilidad del cruce por aguas argentinas. También tiene un lugar preponderante en términos de derechos soberanos la cuestión del estatus de residente que merecemos quienes vivimos en Tierra del Fuego en términos de salida aduanera por la cuestión de nuestra condición de salida por tierra atravesando un tercer país
4 como fronteras. Chile, 4 fronteras para poder manejarnos a nuestro propio país. Nos parece que una cosa tiene vinculación con la otra. En términos de derechos laborales nos parece que la 19640 debe ser entendida en el marco de los, de los regímenes espejo con Manaos, pero en el marco de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuya letra chica todavía no hemos podido ver, y que debe ser visto en esa clave, y además en clave de necesidades propias, y en clave de 40 años después, de más de 40 años, de la 19640, desarrollo de la industria tecnológica, teniendo en cuenta las características de nuestra población. Le pregunto esto porque yo recuerdo 3 días antes de la primera vuelta, de la última primera vuelta presidencial, el entonces candidato Mauricio Macri le hice una entrevista personal y preguntándole puntualmente sobre la 19640 me dijo: Aníbal, no hay que conformarse con eso. Ustedes tienen la logística antártica, el puerto, las posibilidades, el turismo, la madera, la lenga, la pregunta es, durante todo este tiempo, o por lo menos desde que me dijo lo que me dijo en una entrevista, ¿nos conformamos solamente con la industria? No, bueno, la logística antártica es un gran tema relacionado, y ese es el otro tema de derechos en relación a la soberanía. No sé quién me decía el otro día que el presidente había hablado, en Tierra del Fuego hay un polo logístico antártico. Digo, eso no es verdad. No. Lo que hay son servicios antárticos que no están articulados en sí mismo como polo logístico, desde lo que son los depósitos de las campañas científicas, el tratamiento de los residuos antárticos, la provisión antártica, el puerto como eje de esos servicios, los muelles antárticos y todo lo que desarrollan países como Nueva Zelanda, que teniendo una distancia 4 veces superior en Christchurch, 4 veces superior a nuestra distancia con la Antártida, tienen el 80% de los recursos de la ciudad relacionados con los ingresos antárticos y nosotros no lo hemos podido desarrollar, pero por una cuestión que la cantidad de actores en relación al polo logístico antártico tiene implicancias en relación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tienen injerencia en lo que es la protección de aguas y que deben ser parte de los actores que discuten ese polo logístico antártico. Otro de los ejes que no quiero dejar de mencionar es el eje que tiene que ver con la salud. Nosotras y nosotros tenemos posición tomada en relación a los temas que se han discutido y de hecho yo personalmente he ido al Senado a hablar en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto para nosotros se ata a otros temas relacionados con la salud, con el derecho de las mujeres, con el derecho de las personas, el tema del precio de los medicamentos tenidos en consideración como si fueran bienes de mercado y no bienes de regulación especial por consideración de derecho al acceso a los medicamentos, sobre todo en lo que tiene que ver con tratamientos crónicos, que son los que habitualmente cubre el Estado o la Seguridad Social. La regulación de precios en Argentina responde hoy a las necesidades de los laboratorios y no de los recursos de las arcas de las provincias o de la Seguridad Social. Esto debe ser analizado con una agencia de regulación de precios de medicamentos como lo tiene la Comunidad Europea, como lo tienen los países que realmente se paran en un lugar de control en relación a los precios. Solo por decir uno, el precio del misoprostol es de 13 euros en Europa. En Argentina es de 107 euros. El año pasado el misoprostol salía 3.380 pesos. Este año sale 6.100. Ese medicamento tuvo un aumento del 80% cuando la inflación acumulada es del 55,8%. ¿Alguien puede explicar por qué? Hoy es imposible enfermarse. Hoy es imposible enfermarse. Entonces, para que sea posible vivir, el Parlamento toma decisiones. Entonces, cuando algún periodista nos dice, mire, ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que en el Parlamento a nosotros no nos afecta. Sí nos afecta. Sí nos afecta. Hace 19 años Santa Cruz pudo obtener una ley donde le brindaron compensaciones porque sus tarifas eléctricas no respondían a la interconexión. Ahora Santa Cruz está interconectada. Nosotros seguimos sin interconexión, pero no recibimos subsidios a nuestras tarifas, subsidiadas por el resto del país. Entonces, ese también es un tema que se discute en el Parlamento. Fabiana, a esta Cámara, ¿por qué el 11 de agosto deberían votar la lista 187? El 11 de agosto y el 27 de octubre hay 2 instancias fundamentales. Se elige no solo presidente y vicepresidente, sino además quiénes van a ser
los representantes ante el Congreso. Hay que ver si en el Congreso lo que te plantean es alguien que va a obedecer las directivas que van a dar otros o alguien que va a decir y hacer por lo que Tierra del Fuego necesita. Y lo que Tierra del Fuego necesita, lo sabemos vos, lo sabés yo, lo que pasa en el Parlamento pasa dentro de tu casa. Trabajar, no trabajar, educar, no educarte, curarte, no curarte, poder pagar las tarifas, no poder pagarlas. Eso se decide en el Parlamento. No se trata solamente de responder a un proyecto nacional. Se trata de saber todo lo que nos falta en Tierra del Fuego. Por eso, quienes estamos en la lista 187 somos gente que vivimos acá, que hacemos acá, que militamos acá y que creemos que podemos en ese Parlamento decir lo que le pasa a Tierra del Fuego. Me meto en el ámbito personal, detrás del invitado. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Cree que hay un arriba, un abajo, hay más allá? Creo que hay algún lugar donde nos vamos a encontrar con los seres que amamos. Necesito creerlo. ¿Y dónde cree que va a ir Fabiana Ríos? ¿Arriba o abajo? Yo voy a ir con la gente que amo. No sé de dónde. ¿Con quién le gustaría encontrarse? Y me gustaría encontrarme con mi abuela. Me gustaría encontrarme con mi amor. Me gustaría encontrarme con algunos amigos que ya se fueron temprano. Un gusto tenerlo. Gracias. Soy Aníbal Rachid. Esto es Enfoque.